Bueno, la siguiente ponencia de esta tarde la va a dar el doctor Guillermo Gómez Gómez, el jefe del servicio de urología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y profesor asociado de urología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Pues nada, cuando quiera. Durante la civilización, todas las sociedades o todas las civilizaciones han querido hacer, entre comillas, un trasplante. Entonces eso lo han significado como los dioses de la mitología. Es decir, que al hombre le quitaban la cabeza y le ponían una cabeza de halcón, una cabeza de águila, una cabeza de zorro. Y entonces eso ha ido, digamos, ha sido una de las peticiones que han hecho los humanos a sus dioses, el poder cambiar o trasplantar algún órgano, alguna parte de un órgano a otro. Eso fue en el antiguo Egipto, hace 3000 años. Posteriormente, en China, como veis, la diosa Shiva le trasplantaron, entre comillas, o iconográficamente, las orejas y un moco de elefante. Entonces, era el dios de la sabiduría, porque oía muy bien, ¿no? Entonces, acumulaba muchas enseñanzas. La Biblia también, por ejemplo, Ezequiel, en el quinto año antes de Jesucristo, el Antiguo Testamento, decía que él quería trasplantar un corazón que era de piedra y ponerlo más humano. Ella posteriormente, en el Renacimiento, cuando se retoma desde el punto de vista médico el trasplante de órganos. De aquí vemos a los santos Cosme y Damián, que le apareció por la noche a un diácono del Renacimiento italiano que se llamaba Justiniano. Ese diácono tenía una gangrena en una pierna y entonces este diácono rezó a los santos Cosme y Damián y por la noche vinieron y un soldado negro que había muerto ese día, pues le quitaron la pierna al negro y se la pusieron al diácono. Como podéis ver, esto en aquella época era imposible, pero esa es la mentalidad que hemos tenido siempre la humanidad en poder trasplantar algo que es malo por algo que es mejor o es bueno. El primer trasplante que hubo lo hizo Voronoi en Ucrania en el año 1933 y ya él fue el que describió una buena técnica quirúrgica. Porque como estáis viendo en la parte de arriba, ahí se observa una pierna en la que le han trasplantado un riñón. Lógicamente eso era antinatural prácticamente, porque si bien había arteria y vena con la que podía anastomosar la arteria y la vena del riñón, pero el uréter tenían que dejarlo libre. Es decir, que el paciente, nunca mejor dicho, se orinaba por la pata abajo, porque orinaba por un orificio que hay. Pero ¿qué pasaba en la gente esta que lo trasplantaban y cuando ya este señor Voronoi hizo un trasplante donde se hacen habitualmente, que es en la fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda? ¿Qué pasa? Que técnicamente lo hacían muy bien, entraba perfectamente la sangre, transfundía la sangre por el riñón, salía la sangre del riñón, orinaba el paciente, pero observaban que a los 2 o 3 días el riñón dejaba de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que a la gente que le ocurría eso, que tenía una insuficiencia renal crónica, o sea, un fallo renal crónico, pues esas personas habitualmente morían porque no había una diálisis peritoneal ni había hemodiálisis, entonces moría. Hubo una señora, que era la única que fue bien, era una señora que estaba embarazada y cuando iba a dar a luz tuvo una eclampsia, es decir, una crisis de hipertensión, que esa crisis de hipertensión le hizo una insuficiencia renal aguda. En su caso, en aquella época, lo normal es que muriese la mujer y la criatura. Le trasplantaron un riñón y el riñón ese funcionó 3 o 4 días, hasta que hizo un rechazo. Pero fue suficiente para que los riñones propios de la persona esa, que lo que tenía no era un fallo renal crónico, era un fallo renal agudo, sus riñones empezaron a funcionar. Entonces, claro, el riñón que le pusieron ya no valía, pero fue suficiente
para que esa señora viviese y viviese el hijo. Es decir, que aunque era malo hacer ese tipo de trasplantes porque a los 2 o 3 días iban a dejar de funcionar por rechazo, pues en ese momento fue bien para esa señora. Y entonces, ¿qué pasaba? Que técnicamente todo lo hacían muy bien, pero se producía un rechazo, pero eso no se sabía, y fueron Medawar y Gibson quienes estudiaron los fenómenos de histocompatibilidad. Es decir, que sí, técnicamente lo hacíamos muy bien, pero había algo por el cual el riñón ese no funcionaba. Entonces estos se dieron cuenta que no funcionaba por la histocompatibilidad. Es decir, que esa persona, para trasplantar un órgano de otro, lo normal es que esa persona fuese compatible histológicamente con esa otra persona. Entonces eso lo descubrieron estos señores. Y fue Kusch en 1951 cuando ya hizo la técnica quirúrgica, que es la que se está utilizando actualmente, y empezaron a funcionar los riñones. Pero, lógicamente, nosotros no podíamos inhibir la histocompatibilidad. Es decir, aunque se sabía, se hacía y no se podía inhibir la histocompatibilidad y seguían yendo mal. Entonces fueron dos profesores, profesor Harrison y Murray, quien dijo, nosotros no podemos modificar la compatibilidad, pero si tenemos un par de hermanos gemelos, univitelinos, pues la compatibilidad es la misma. O sea, el mapa histológico de esas dos personas son los mismos. Entonces, había uno que era insuficiente renal, vamos a trasplantar el riñón de un hermano a otro, y fue el primer riñón con éxito. Es decir, estas dos personas murió antes a la que le trasplantaron el riñón que al que donó el riñón. Es decir, que ese fue el primer trasplante de vivo. Tanto éxito tuvo la persona esa a la que le trasplantaron el riñón, que se enamoró de su enfermera y posteriormente se casó con ella. Es decir, que tuvo un riñón y una mujer. Y fue el profesor Gil Bernet en Barcelona, en 1965, el que hizo el primer trasplante renal en España. Bien, nosotros estamos poniendo ya desde hace 28, 29 años trasplante de riñón, estamos haciendo trasplante de riñón en el Hospital Virgen de Arrisaca, que es el único que trasplanta en la región. ¿Se oye? Ah, vamos. Que es el único que trasplanta en la región. Y siempre hemos estado haciendo trasplantes de cadáver. ¿Por qué? Pues porque era lo único que teníamos. Nosotros teníamos que sacar el riñón de alguna parte. Lo sacamos de los cadáveres. Y entonces, nosotros habitualmente, para Murcia, una ciudad en aquella época de 1 millón y muy poco, lo normal es que se donaran o se pusieran, mejor dicho, unos 40 a 60 riñones al año. O sea, eso es la media de cada millón de habitantes se pueden donar o se pueden hacer 40 o 50 riñones. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que afortunadamente para una cosa y desafortunadamente para otra cosa, llega la ley de tráfico, la nueva ley de tráfico. La nueva ley de tráfico lo que hace es que hay menos accidentes de tráfico. Ya ves menos accidentes de tráfico, nosotros, nuestra fuente de extracción de órganos era habitualmente los accidentes de tráfico, disminuye los accidentes de tráfico y disminuyen también, ya no son los 40 riñones esos, sino que son 30, 25. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar riñones de otra fuente. La otra fuente donde sacamos riñones es de trasplante de vivo, es decir, de otra persona viva que dona su riñón y podemos dársela al paciente que es un insuficiente renal. También ocurre que, como los trasplantes van muy bien, pues al principio la gente no quería hacerse un trasplante, porque lógicamente tenía muchos efectos secundarios y muchos morían. Entonces, ¿qué pasa? Que la técnica mejora el tratamiento de histocompatibilidad y la gente se atreve en la lista de espera a apuntarse más a los trasplantes de riñón. No quiere decir que uno se apunte porque quiera. El apunte tiene que ser con las indicaciones precisas para esa persona que sí pueda ponerse un trasplante de riñón. No a todo el mundo que tiene una insuficiencia renal, un fracaso renal, se le puede poner un riñón. Porque, entre otras cosas, si el paciente ese tiene una enfermedad importante que se va a cargar el riñón que le hemos puesto, por lo normal es que no se le ponga ese riñón. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ir al donante de vivo. Nosotros empezamos
el programa de trasplante de vivo en el año 2002. Y estuvimos haciendo los 4 o 5 primeros años, solamente hicimos 5 trasplantes de riñón. Pero fue ya en 2010, aproximadamente 2009-2010, cuando despegó la técnica de trasplante de vivo y ya poníamos de 5 a 8 riñones de vivo al año. Eso nos permitía también, si hacíamos 15 riñones de vivo cada 3 años o 5 al año, podíamos entrar dentro de una organización, o sea, la Organización Nacional de Trasplante, podíamos entrar o podíamos dar un salto, un peldaño, y era entrar dentro de la organización del trasplante en cadena. Porque hasta que no tenga uno 15 trasplantes de vivo en 3 años, no podíamos entrar en esa organización. Entonces, en el año 2009 ya entramos allí, porque ya hacíamos 15 riñones cada 3 años. Y entonces, pues, se logró disminuir la lista de espera. Pero ¿qué pasa con la lista de espera? Que si nosotros, además del problema que teníamos con el trasplante de cadáver, teníamos problemas con el trasplante porque no había accidente de tráfico, nosotros teníamos que coger también riñones de pacientes muy añosos y que tenían o habían muerto por un accidente cerebrovascular. Entonces, claro, la gente que tiene ese tipo de problemas cerebrales porque tiene una hipertensión, porque tiene una serie de patologías sobreañadidas. Todos son riñones añosos, riñones que habitualmente tenemos que desechar mucho más que si sacamos riñones de gente más joven. Y entonces eso también nos hizo entrar dentro de ese grupo de trasplantes de vivo. Porque claro, nosotros podemos sacar un riñón a un señor o un cadáver con 65, 70 años, 75 años y ponerse a otro señor de 70 o 60 años. Pero lo que no podemos hacer es poner un riñón de un señor de 75 años a un chico de 25 o 30 años. Entonces teníamos que tener esa fuente de trasplante de vivo para poner riñones a esas personas jóvenes que precisaban un riñón y por lo menos que ese riñón funcionase como mínimo 15 o 20 años. El trasplante también produce un ahorro dinerario porque una insuficiencia renal a un señor que estamos haciéndole diálisis es mucho más caro que poner un riñón, que hacer un trasplante de riñón. También ocurre que el trasplante de vivo puede evitar la entrada en diálisis. Es decir, si nosotros sabemos que un señor va a entrar en diálisis, pues no sé, en septiembre o en octubre, pues nosotros ya vamos hablando con la familia por si alguien de su familia quiere donar un riñón. Y entonces esperamos hasta que este señor o este chico vaya a entrar en diálisis y antes de entrar en diálisis, un mes antes, 10 días antes, una semana antes, le hacemos el trasplante de riñón. Y entonces ya no tiene que entrar en diálisis. Es decir, que el trasplante de riñón tiene también esa ventaja, porque el trasplante de cadáver es cuando hay un cadáver y podemos sacar un riñón. Y a lo mejor ese señor ya está en diálisis. Pero si hacemos un trasplante de vivo, ajustamos el tiempo para que antes de entrar en diálisis, un poco tiempo antes, podamos trasplantar el riñón. Y entonces el paciente ese no entra en diálisis. También es importante en el trasplante de vivo la introducción de la cirugía laparoscópica. Cuando empezamos a hacer trasplante de vivo, se extraía el riñón del paciente donante con una lumbotomía, es decir, se hacía una incisión de unos 20 o 25 centímetros por debajo de la última costilla, entrábamos y sacábamos el riñón. Eso es mucho más traumático, es más doloroso, rompemos toda la musculatura que hay ahí para entrar al riñón. Y ahora lo que estamos haciendo, lo que está haciendo ya mucha gente, no todo el mundo, pero ya muchos hospitales lo están haciendo, es hacer una extracción laparoscópica. Quiere decirse que nosotros vamos a clampar la arteria de la vena y el uréter de forma laparoscópica y luego vamos a extraer el riñón por donde queramos. Es decir, no tenemos por qué hacer una incisión lumbar. Si nosotros tenemos el riñón dentro de la cavidad ya suelto, podemos hacer una pequeña incisión encima del pubis y esa incisión prácticamente no se ve. Una vez que crece el vello del pubis, no se sabe que se ha hecho ninguna incisión. Es decir, que esa persona da un riñón y nadie sabe que se le ha operado, que ha dado un riñón. Eso también es importante. No solamente es importante estéticamente, sino porque esa persona va a empezar a trabajar mucho antes que otras personas y tiene menos morbilidad
que una lumbotomía para hacer una extracción renal. Aquí en Murcia tenemos en lista de espera actualmente 161 pacientes pendientes de poner un riñón. En lista infantil 3, aquí nosotros no ponemos riñones infantiles porque se haría uno cada 5 o 6 años y lo mejor es que lo haga un servicio donde haya un urólogo infantil, o sea, que haya un servicio de urología infantil. Aquí no hay urología infantil, la urología que hay es urología general. Lo que pasa es que hacen cosas de urología, pero no está, no tenemos un sustrato como la urología nuestra de adultos para poder hacer trasplantes de niños. Entonces lo que hacemos es mandarlo a Valencia, que es mucho mejor para el paciente, puesto que tiene más experiencia que nosotros. Y entonces lo mandamos a Valencia. Ahora mismo tenemos 3 en lista de espera que se mandarán a la FE. También una serie de personas que son hiperinmunizados. ¿Qué quiere decir hiperinmunizados? Que cualquier riñón que le ponga va a hacer un rechazo. Entonces, en los que tenemos aquí, tienen un 97% de producirse un rechazo. ¿Por qué ocurre eso? Porque son personas que están mucho tiempo en diálisis, se le ha puesto a veces mucha sangre y han producido una serie de sustancias en contra a lo que le ponga encima, en contra de lo que tú le introduzcas en el organismo. Entonces esos riñones, esos pacientes, están como código 0 y cualquier riñón que salga en España que que pueda ir bien a este señor, se manda de España a cualquier sitio para ponerlo aquí. Y viceversa, si nosotros tenemos un riñón que puede ser efectivo a otro paciente que está en Guadalajara, pues tenemos que mandar el riñón ese. En adulto tenemos 1.041 personas en diálisis y tenemos 100 y pico en cola. Quiere decirse que no todos los pacientes que tienen insuficiencia renal son candidatos a realizar un trasplante de riñón. Entonces, ¿es mejor el trasplante o la diálisis? También influye en la época en que se ha dicho. Es decir, antiguamente la diálisis, los nefrólogos, era lo mejor para ellos. E incluso, si leen lo que hay arriba, dicen que la forma básica de la insuficiencia renal, decían, el año 78, era la diálisis. Después, una vez que la histocompatibilidad ha mejorado, la técnica quirúrgica ha mejorado y las extracciones se pueden hacer con la laparoscopia, pues eso ha cambiado totalmente. Y actualmente, desde el año 2001, pues ya dicen que la elección típica y lógica de una insuficiencia renal, donde se puede introducir un riñón, es el trasplante de riñón. ¿Cuántos tipos de donantes tenemos? ¿Eso lo sabéis o no? ¿Lo han dado antes? ¿Trasplante cruzado y todo eso? ¿Sí? ¿Sabéis lo que es un trasplante cruzado? ¿Eso lo han dado antes, habéis dicho? ¿Y sabéis lo que es un trasplante cruzado? ¿Qué es un trasplante cruzado? Bueno, nosotros habitualmente lo normal es que se hagan trasplantes no cruzados, es decir, que una persona va a recibir un riñón de un cadáver, ¿vale? Es el trasplante habitual, pero de un cadáver que histopatológicamente sea igual que el receptor, ¿no? Bien, pero puede ocurrir que haya un señor que efectivamente precise un riñón y no tengamos gente para poder, o sea, no tenemos cadáveres, digamos, para poner ese riñón. Pero sí hay otro señor, otro paciente en otro sitio que sí es compatible con el que tenemos nosotros aquí. Entonces vamos a hacer que sea un trasplante de vivo. El señor de Guadalajara le va a dar el riñón a la señora de Murcia y el señor de Murcia le va a dar el riñón a la señora de Guadalajara, ¿vale? Es el riñón cruzado, el trasplante cruzado. No en todos los sitios se puede hacer eso, porque legalmente, o sea, España es legalmente la más libre para hacer los trasplantes renales. Es decir, por ejemplo, en Francia solamente se puede hacer trasplante renal entre la familia. Sin embargo, aquí podemos hacer entre la familia y entre otras personas que no son familiares. Por eso podemos hacer trasplante cruzado. Quiere decirse que en Francia, por ejemplo, no pueden hacer un trasplante cruzado, a no ser que tengan la mala suerte de la misma familia, de los primos o tíos que puedan donar o hacer un trasplante cruzado. Bien, el trasplante, primero tenemos un trasplante de cadáver,
que el señor ese está muerto cerebralmente, pero el corazón está latiendo, ¿eh? Es decir, que el corazón está perfecto, ¿no? Sí, el corazón está perfecto, pero está descerebrado. Son pacientes que tienen un accidente cerebrovascular y no mueren, están latiendo el corazón. Entonces, eso es lo que habitualmente hacemos cuando hacemos un trasplante, decimos que es de cadáver. Cadáver a medias porque el paciente le pincha y sangra. Es decir, rompe una vena y se desangra. Es decir, que está latiendo el corazón. El donante de vivo, ya he explicado más o menos que es quitar un riñón de un señor que está vivo y pues se lo pone a su hijo o a su padre o a su hermana o a su pareja. El trasplante de vivo. Pero el trasplante de vivo últimamente también ha decaído un poco. Ya ha decaído un poco porque vamos a sacar, o estamos sacando ya riñones desde hace 2 años, en pacientes en asistolia. Es decir, pacientes muerto. Si está descerebrado, pero además está parado, tiene una parada cardíaca. Entonces, eso solamente se puede hacer dentro de un hospital. Aunque ya hay hospitales que tienen unidades especializadas, y a un señor que le da un infarto en, pues no sé, en La Glorieta, hay ya unidades especiales que pueden allí, pueden perfundirlo, lo llevan al hospital y le quitamos el riñón. Pero eso hoy en día en Murcia no existe, no hay una unidad especializada para poder recoger a una persona de la calle, perfundirlo y mandarlo al hospital para que le saquemos el riñón. Entonces, eso solamente lo hacemos en pacientes que están ingresados. Pacientes, por ejemplo, que están en la UCI o que están en una planta y tienen un infarto y se muere en el momento ese. Entonces, se pide permiso rápidamente a la familia, perfundimos el órgano, por la femoral metemos el líquido, se perfunde el órgano y podemos extraer el órgano. Ese es el donante en asistolia. ¿Qué ocurre? Que en asistolia pasa también como los riñones añosos, que no todos van bien, porque hay riñones que ya no perfunden, o sea que tú lo sacas y no se ha perfundido bien, y ese riñón no se puede trasplantar. Bueno, esos son los tipos de donantes. Entonces, lo que hemos dicho antes era que el perfil del donante, como veis aquí, en el 2002, el accidente de tráfico era un 20% de accidente de tráfico. Teníamos riñones para eso. Ahora tenemos un 5%. Los accidentes normales y corrientes, pues más o menos siguen lo mismo, porque no hay ninguna prevención para la persona que está trabajando. El que se caiga de andamio sigue cayéndose de andamio. Y entonces prácticamente el mismo, 12% un 12% en 15 años. Sin embargo, los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular, estamos sacando más riñones porque no podemos inutilizar esos riñones. Entonces, si en un principio se sacaba un 50% de esos pacientes, hoy en día se está sacando un 80%. Y este es el perfil de donante también, pero esto es sobre la edad. Si hubo un momento que sacábamos riñones de gente muy joven, todo esto, hasta que llegó la ley de tráfico. O sea, que hasta 30 o 35 años sacábamos todo esto en gente joven, hasta que ya no desaparecen, porque hay mucho menos accidentes de tráfico de jóvenes. Sin embargo, ¿qué pasa? Que de 65 años hacia arriba, si sacamos esta cantidad, ahora sacamos el doble. Tanto es así que si en el año 2001 se sacaban 16 riñones de vivo, hoy en día, o sea, el año pasado, se sacaron 423 riñones de vivo. Es decir, que sacamos un 15% de los trasplantes que se hacen en España, el 15% son trasplantes de vivo. Antiguamente era un 16%. Perdón, un 0 y pico por ciento. Nosotros lo que queremos, o sea, la Organización Nacional de Trasplantes lo que quiere es que se saquen, como mínimo, de 10 a un 15%. Y eso lo estábamos sacando el año pasado. Este año no lo estamos sacando, estamos en un 13%. Entre otras cosas porque estamos sacando riñones en asistolia, que antes no se sacaban. Entonces tenemos más riñones. Y a veces no hay que sacar tanto de vivo, puesto que tenemos más riñones para sacar. Entonces ha bajado un poco los trasplantes de vivo porque estamos haciendo extracciones en pacientes en asistolia.
Aquí vemos, por ejemplo, que el año 2014 se hicieron en España 2.255 trasplantes de cadáver y 427 de vivo. Aquí en Murcia se están haciendo en la Risaca lo que hemos dicho antes, de 1,5 millones de habitantes se están sacando 40, o sea, están poniéndose de 40 a 45, 60, aquí hubo 76 riñones en el año, hubo un bajón aquí, hemos vuelto a subir otra vez a 68, pero lo que hemos dicho antes es que si en el 2014 hacíamos un 14% de riñones de vivo, este año hemos hecho un 7%. Pero a cambio hemos hecho casi 20 pacientes donantes en asistolia. Es decir, que hemos salido más o menos igual. Hemos salido a 68 trasplantes con todo lo que teníamos, con cadáver y asistolia. Esto es lo mismo que he dicho. Si teníamos un 15% de trasplantes de vivo en el 14, hoy, este año pasado, hemos tenido un 8%. En la asistolia, los trasplantes renales, si estábamos aquí al principio de 2000 y pico, hoy en día hemos hecho más de 200 trasplantes. 200, o sea, de 24 trasplantes en el año 2000 y pico a 240. ¿Por qué? Porque han entrado muchos más hospitales a hacer ese tipo de trasplantes. Nosotros empezamos a hacer ese trasplante hace 2 años, en 2014, porque tiene que haber también una buena sustrato de médicos, enfermeros y capacidad en la UBI para poder mantener a esos señores que están en las historias. Nosotros este año pasado, o sea, desde el año 2014, hicimos 11 donantes y pusimos 14 riñones. Es decir, que nosotros con 11 donantes le hemos puesto 22 riñones. Entonces, este tipo de riñones se desechan más, porque son pacientes añosos. Entonces hay riñones que no valen nada. Los mides, los sacas, no valen nada. No obstante, cuando sacamos un riñón de ese, mandamos un trozo de biopsia a la anatomía patológica. Y según las nefronas que tengan, el número de nefronas que tengan, para tener un nivel, digamos, objetivo, el patólogo nos dice, pues tiene más de tanto por ciento de neuronas. Entonces, de nefrones. Y entonces ponemos ese riñón, aunque lo veamos que macroscópicamente no es bueno. Sin embargo, hay riñones que lo ven macroscópicamente es bueno y nos dice, pues tiene 7 nefronas funcionantes. Entonces ese no lo ponemos, porque son pacientes con riñones son riñones añosos, de pacientes muy añosos. Ya hemos explicado más o menos el trasplante habitual, hemos explicado el trasplante cruzado, que es este de aquí, y también existe el trasplante en cadena. Nosotros hicimos un trasplante en cadena en el año 2000, el año pasado, no, el 14, hicimos un trasplante en cadena. Entonces, el trasplante en cadena lo hicimos porque además de ser un trasplante en cadena, había un donante altruista. Es decir, que un señor va al hospital, habla con nosotros y dice, yo quiero dar un riñón. Pero usted tiene familia, no. Pero usted quiere, no, yo quiero dar un riñón. Entonces, por ejemplo, las primeras cadenas que se hicieron en España, se empezaron dando riñones un misionero, dio el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Que ese riñón, en el caso nuestro no era un misionero, era un chico joven. Un chico joven que está, digamos, de aquí de Murcia, y que está, en coordinación con la sanidad murciana. O sea, no tiene que ver nada con la administración, pero es un señor que va a hospitales, viene, sabe de qué va. Entonces dio un riñón, chico joven, de unos 30 y pico años. Le sacamos el riñón por la mañana, ese riñón se mandó a Cádiz, en Cádiz se puso ese riñón a otra persona, que esa persona tenía que tener un familiar para dar otro riñón. Entonces se puso a una señora, que su marido dio el riñón, se sacó el riñón y ese riñón fue al País Vasco. Ahí ocurrió lo mismo, del País Vasco fue a Barcelona, a Cataluña, y por la tarde nosotros pusimos otro riñón aquí que nos mandaron de Barcelona. Es decir, que un riñón altruista solucionamos 6 personas. En América, que son más exagerados que nosotros, en vez de hacer 5 o 6 riñones, hacen 60 o 70 riñones con un riñón altruista. O
O sea, van los riñones dando vueltas por toda Norteamérica. Entonces, un riñón altruista pues da mucho de sí. Nosotros hicimos uno, como hemos dicho en la Risaca, el año 2014 y va bien, va perfecto. Lo que hemos dicho antes, ¿aquí se puede poner un riñón? Pues según donde esté, según el sitio donde esté. Por ejemplo, en Francia solamente se pueden trasplantar pacientes genéticamente relacionados. No se puede hacer un trasplante cruzado, lógicamente. Luego hay una restricción moderada en Alemania, Italia, Reino Unido, que son genéticamente relacionados o emocionalmente relacionados. Es decir, o hermanos, o padres hermanos, o pareja. En España, como en Austria, Holanda, Suecia, es decir, que nosotros tenemos la legislación más libre y más abierta. Es decir, podemos dar riñones a personas que no son genéticamente relacionados ni emocionalmente relacionados. Lo que pasa es que, claro, todo eso tiene que pasar por un juez, porque aquí no se venden ni se compran riñones. Entonces, claro, eso podría dar lugar a un mercado de órganos, que sí ocurre en otras latitudes, en la zona de Asia, todo eso se compra y se venden riñones. Y habéis visto alguna foto que se ven críos con una lobotomía esta, porque le han quitado un riñón, no que se han dado, que le han quitado. O el padre ha dicho, oiga, mi hijo, que vamos a quitar el riñón. Entonces nosotros tenemos la legislación más abierta, es decir, que podemos poner y quitar riñones a casi todo el mundo siempre que esté, digamos, legalizado por el juez. O sea, nosotros, aunque sea marido y mujer, tenemos que ir siempre al juez. Cuando vamos a hacer un riñón, una semana antes tenemos que ir al juez, decir quién es el que da el riñón, quién es el que recibe el riñón, quién opera a ese señor, quién quita el riñón a uno y quién le pone el riñón a otro. Tiene que ir también con nosotros lo que es un hombre bueno, o sea, un hombre que digamos que conoce a la familia y que sabe que esos riñones se van a dar sin ninguna presión. Y entonces, pues todo eso, vamos por la mañana al juez. El juez está un rato hablando con nosotros, preguntándonos y tal, y habitualmente le ha visto bueno. Tenemos que decir al juez qué día se va a hacer el trasplante también. Si todo eso tiene que saber el juez, tiene que tomar nota. Vamos a ver, a todo el mundo se puede hacer un trasplante de vivo, no sé la verdad ¿qué me falta? ¿Cuarto de hora? ¿Eh? ¿Como media hora? Yo empecé a menos cuarto. Son y cuarto, media hora. Cuarto de hora. Bien. Vamos a ver. Para poner un riñón de vivo, o sea, para quitar un riñón a un señor que da un riñón vivo, pues tenemos que hacer un examen. Tiene que haber un examen y que cumpla unas características. No a todo el mundo que dice va a quedar un riñón se le puede quitar el riñón. En primer lugar, tenemos que hacerle una historia clínica, un examen clínico y ver que efectivamente, desde el punto de vista orgánico, es una persona normal. Lógicamente, no podemos quitarle un riñón a un señor que el otro riñón le funciona al 50%. O un señor que está produciendo litiasis continuamente. O un señor que ha tenido un tumor en el otro riñón. O en ese riñón. O sea, entonces hay que hacer un examen y ver que efectivamente esa persona, si se le quita un riñón, no va a tener ningún problema. También el estado tiene que estar psicológicamente equilibrado, porque hay gente que en el momento dado tiene un bajón psicológico y a lo mejor quiere dar un riñón o no. Lo quiere dar y luego a la hora de quitárselo pues dice que no se lo da. Como tenemos todo preparado, hemos ido al juez y tal, ¿no? Nosotros tuvimos un caso que eran unos novios y se pelearon 20 días antes de dar el riñón. No sé si fue por dar el riñón o porque se pelearon antes, porque se tenían que pelear. Pero no se dio el riñón, lógicamente. Es decir, que tiene que estar una cosa muy equilibrada. No podemos hacer toda la parafernalia de que quitar un riñón y poner otro, y luego resulta que son novios y que, no, es que yo esta semana me he peleado con mi novio. Y la semana que viene va a estar bien, pues no lo sé. Entonces, claro, no se puede hacer eso. Tenemos otro caso, que un señor le dio el riñón a su mujer, que ya se había separado de ella. Y a los 2 o 3 años supo que la mujer tenía una insuficiencia renal y él fue a donar su riñón. O sea que tenemos casos muy dispares. Y se le quitó el riñón y se le puso a la mujer. O sea, a la mujer. O sea que
es importante. Es decir, todo estudio analítico y orgánico, como he dicho, tiene que ser normales. También se tiene que hacer un estudio serológico, porque lo normal es que si tú das un riñón a tu pareja, lo normal es que tú histológicamente seas igual que tu pareja. Si no eres igual que tu pareja, pues no puedes dar un riñón. Y también ocurre, es que hay gente que yo quiero dar un riñón a mi mujer, o a mi hijo, o a mi hermana, pero lo estudiamos y no puedo dárselo, porque histológicamente no es lo mismo. Entonces, eso podría entrar dentro del trasplante cruzado. Hay que hacer unas pruebas. También es decir que el paciente, pues hay que despistar una diabetes, hay que despistar una enfermedad cardiopulmonar importante, puesto que una operación de esas características, pues si no el paciente no está en condiciones normales, puede tener problemas de salud. Se le hacen unos marcadores para ver que efectivamente esa persona no tiene o no va a tener un tumor en poco tiempo. Porque claro, a la persona que nosotros le ponemos un riñón, además de ponérselo, hay que ponerle un tratamiento, como explicaba antes, un tratamiento de inmunosupresión. Es decir, que esa persona se va a resfriar mucho antes que nosotros, o que no lleva inmunosupresión. Pero es que además de eso, una persona que ha tenido un tumor y se le pone inmunosupresión, ese tumor se va a disparar o va a hacer metástasis. Por tanto, a esas personas tampoco se le puede poner un riñón, a no ser que pase un tiempo. Es decir, ahí, según el tipo de tumor, dejamos 5 años, 4 años, 3 años para poderle poner un riñón. Si no, no se puede poner. Hay que hacer las pruebas cruzadas, que ya lo han explicado lo que son las pruebas cruzadas. Tenemos que hacerle una una radiografía para ver las arterias y las venas, porque nosotros tenemos que coger la arteria y las venas. Habitualmente cogemos siempre el izquierdo. ¿Por qué? Porque la vena del izquierdo es más larga que la del derecho y por tanto podemos suturarla mejor. Entonces siempre tendemos a quitar el riñón izquierdo, no el derecho, para el trasplante. Siempre tendemos, cuando el riñón es izquierdo, en vez de tener una arteria, tiene 3 arterias, por lo normal es que nos vayamos al derecho. Es decir, es mucho más fácil suturar una arteria que suturar 3 arterias. Entre otras cosas, porque esa arteria, una arteria, si es una, pues tiene un calibre importante. Ahora, si son 3, el calibre es muy fino. Y esos riñones frecuentemente pueden hacer trombosis, porque la misma sutura puede cerrar el ostium del vaso y producir una trombosis. Entonces siempre vamos, primero, que sea izquierdo, porque la vena es más larga, y segundo, cuanto menos venas y menos arterias tenga, mejor. Tenemos que ver si tiene otras anomalías. Por ejemplo, tuvimos un paciente que fue tuvo mala suerte, el chico, un tío joven, que era parapléjico, y dio su madre un riñón. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues lo que pasa, que a veces hacen las cosas y aunque las estudias perfectamente, pero luego la medicina es así. ¿Qué pasa? Sacamos el riñón a la madre, vamos a ponérselo al chico ahí, pero claro, con una... era parapléjico, mejor dicho, hemos dicho parapléjico, no, parapléjico. Entonces, claro, un parapléjico de nacimiento, de aquí para abajo prácticamente no tiene musculatura, los huesos son pequeñísimos y excavación pelviana no tiene. Entonces se le puso el riñón ahí y luego no podíamos cerrar la piel, porque estaba tan superficial el suelo de la pelvis que no podíamos cerrar la piel. Total, tuvimos que cerrarla ahí haciendo presión, pero ¿qué pasó? Que a los 5 o 6 días el riñón ese no funcionó, porque estaba totalmente comprimido por la musculatura y por la piel, y se comprimió también la arteria de la vena, y por tanto hizo una isquemia, y tuvimos que quitar el riñón. La madre pues nos montó, bueno, yo en Cristo. Entonces al año encontramos un riñón para él, se lo pusimos en la otra fosa ilíaca y pasó exactamente igual. La mujer, no, hay que poner un riñón. Se le puso el riñón de una persona más pequeña, de un chico más joven, que era un riñón más pequeño, y pasó exactamente igual. Es decir, que el señor ese pues sigue en diálisis y no se ha podido poner riñones. O sea que parece algunas veces tonterías, pero esa tontería pues ha hecho que se lleve 2 riñones y que no le funcione ninguno de los 2. También tenemos que ver el receptor cómo está.
Por ejemplo, si nosotros hay una insuficiencia renal que es por poliquistosis renal, es decir, que los dos riñones se llenan de quistes y los riñones son grandes, grandes como una cabeza y llegan desde la fosa ilíaca hasta el pubis. Entonces nosotros no tenemos hueco para meter el riñón ahí, porque la escavidad pelviana está ocupada por ese riñón tan grande. Entonces, si nosotros vemos un poliquístico, por ejemplo, ese caso de ahí, fijaros, es un poliquístico, los poliquísticos siempre son bilaterales, tiene quiste y este incluso en el hígado, pues ese riñón llega desde aquí hasta aquí abajo. Entonces nosotros aquí no podemos poner ningún riñón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una vez que estudiamos al paciente y vemos que tiene una poliquistosis renal, operamos y quitamos el riñón. Y lo tenemos preparado para cuando llegue un riñón para él poner un trasplante. Entonces, previamente hay personas que reciben el riñón y tienen que operarse de eso. Por ejemplo, una poliquistosis. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una estrechez en la uretra y hay que solucionarla, porque si no, esa estrechez va a hacer que el paciente no pueda orinar. Se produce una hidronefrosis y al final se produce una destrucción de ese riñón. Por ejemplo, reflujo. Esto es un reflujo. Es decir, que tú metes líquido por la uretra, por la vejiga y sube el contraste a los riñones. O sea que por eso este señor tuvo una insuficiencia renal, porque tuvo un reflujo de pequeño que no le solucionaron el problema. Y entonces, pues, si existe eso, hay que hacer un tratamiento quirúrgico de antirreflujo para que si le ponemos un riñón no ocurra eso. Pacientes, por ejemplo, como este de aquí, que tiene litiasis, ahí en el riñón, pues esa litiasis va a producir una infección urinaria recidivante. Y en un señor que está trasplantado, que está inmunodeprimido, pues va a hacer una sepsis urinaria y se va a morir, porque no va a poder solucionar el problema. Entonces a esa persona hay que quitarle las piedras previamente. Este tiene 3 piedras ahí y una aquí. Está produciendo una obstrucción del riñón ese. Entonces hay que solucionarle el problema previamente. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el receptor? Pues ya hemos dicho antes, todas las infecciones que puedan producir una alteración importante infecciosa, como una tuberculosis, como una hepatitis, como es un SIDA, todo ese tipo de problemas, nosotros lo que vamos a hacer es disminuirle las defensas. Y lo que vamos a hacer va a ser dar lugar a que el paciente ese tenga un problema importante e incluso pueda fallecer. Entonces, a esa gente no se puede dar. A personas que no pueden tomar fármacos, personas que vomitan todo lo que echan, o si toman fármacos tienen un problema hepático que produce insuficiencia hepática. Entonces, a pacientes no podemos poner un riñón porque el que se pone un riñón tiene que tener un tratamiento de por vida, de inmunosupresión, y tiene que estar tomando continuamente medicamentos. Cuando tiene cardiopatías, cuando tiene hepatitis importantes, neumopatías, cuando ha tenido un cáncer de reciente, ahí pongo yo reciente porque a veces hay tumores que se esperan unos 5 o 6 años y habitualmente ese tipo de tumores no tienden a recidivar. Entonces, no todos los tumores ocurre eso, pero hay tumores que se quitan y sabe que si en 5 años no ha aparecido otra vez ni una metástasis, ya no va a aparecer. Entonces sí podemos poner un riñón. Aquel paciente, tuvimos un caso que el hombre se drogaba y tenía que poner un riñón, pero ese hombre no se puede poner ningún riñón, porque el hombre pues estaba todo el día drogado. Entonces, claro, ese hombre no se puede poner un tratamiento, porque a veces se lo ponía, cuando estaba con la diálisis, se ponía el tratamiento, a veces no iba por allí a hacer esa diálisis, toda esa persona no puede poner un riñón. Y cuando tiene alteraciones vasculares, es decir, nosotros tenemos que suturar el riñón o la arteria renal a la arteria ilíaca y tenemos que suturar la vena renal a la vena ilíaca. Si esas venas tienen una gran arteriosclerosis o tienen otra afectación, nosotros no podemos suturar esa arteria porque se rompe y a veces ha ocurrido. Hemos tenido que llamar a los vasculares y nos han puesto una prótesis de teflón y hemos puesto el riñón suturado a la prótesis de teflón, porque a su arteria, a su vena no se puede poner. Entonces tenemos que llamar previamente o incluso antes, que ya sabemos eso, hablamos con los vasculares, le ponen su prótesis, le dejan la prótesis hecha, para cuando venga un riñón poder poner nosotros el riñón a la prótesis, no a su arteria. La disposición legal del donante tiene que ser mayor de edad, tiene que estar en plenas facultades mentales, todo eso es lo que da fe el juez. Tiene que tener un consentimiento informado firmado que sepa exactamente lo que se le va a hacer y tiene que saber él el destino de su órgano, él tiene que saber a quién se le va a poner el riñón ese, menos a los riñones altruistas. O sea, el riñón altruista quita el riñón y él no sabe a quién se lo va a poner.
Hombre, el Consejo Ciudadano sí, porque lo sabe. Pero el altruista, lo bueno, o sea, el altruista él puede decir, yo doy el riñón, pero no quiero que se entere nadie, que fue lo que pasó aquí, y con el misionero que pasó en Barcelona. O sea, en España se han hecho 5, 6 o 7 cadenas, no se han hecho más. Entonces, una la hicimos aquí en Murcia, empezó aquí en Murcia. Los riesgos perdonantes. Pues los riesgos prácticamente hay muy pocos, porque no se ha visto que haya una alteración de la función renal ni hepática a largo plazo, ni se ha visto que tenga unos riesgos quirúrgicos importantes. A nosotros no se nos ha muerto nadie, a ninguna persona que haya donado un riñón. Hay descritos personas que han muerto, pero son estadísticas muy grandes y a lo mejor han muerto porque a lo mejor no se ha estudiado bien al paciente o ha aparecido alguna enfermedad que no se sabía. Entonces, pues, o ha tenido algún problema en la intubación anestésica, pero que eso lo puede tener cualquiera, aunque se haga una apendicitis. Es decir, que en ese momento lo que pasa es que sí va a sacar un riñón, pero puede haberse pasado lo mismo si se hubiese hecho una apendicitis a la persona esa. Luego hay un problema importante que son los riesgos psicológicos, es decir, que el paciente, a todos los pacientes que le vamos a poner un riñón o que le vamos a quitar el riñón, todos pasan por el psiquiatra. Tenemos que tener un certificado de psiquiatra como que el paciente ese está estable psíquicamente y que no tiene altibajos ni desequilibrios emocionales. Eso es muy importante también. Eso es lo que se hacía antiguamente para quitar un riñón. Era un corte importante y el tajo es importante. Y la cicatriz que hizo la cicatriz tampoco se esmeró mucho, porque los puntos uno daba aquí, otro daba aquí. O sea que este hombre se fue a su casa arreglado, ¿eh? O sea que es una cicatriz bestial, además de eso que se rompe toda la musculatura lumbar y a veces puede producir dolor e incluso puede producir hernias lumbares, si no se cose bien. Esto es lo que hacemos nosotros ahora, ¿eh? Es decir, que nosotros introducimos 3 trócares y 4 trócares. Con esos trócares desinsertamos el riñón de la arteria, la vena y el uréter y luego podemos quitarlo por aquí abajo. Se hace una incisión encima del pubis, por encima del vello pubiano, y cuando crece el vello a esa persona, pues no se sabe que se ha quitado un riñón. Pero vamos a más, es decir, que hay ya hospitales y cirujanos manitas pero vamos, estos cirujanos son gente que solamente hace trasplantes. Nosotros estuvimos en la clínica mayor y el cirujano hacía 5 trasplantes al día, es decir, que se hacía trasplantes pues sin mirar prácticamente. Entonces, toda esa gente se especializa mucho más. Entonces, se especializan que en vez de hacer 3 o 4 orificios, hace solamente uno en el ombligo. Y con uno son capaces de desinsertar el riñón. Pero va más la cosa. Hay gente que lo saca por la vagina. Es decir, que hace los trócares y en vez de hacer la incisión esa, se mete por la vagina, por debajo de la matriz, hace la incisión debajo de la matriz y saca el riñón por ahí. Quiere decirse que ya hay gente que no tiene ni cicatriz. Problema, porque la vagina está infectada. Y al sacar el riñón, pues puede sacar todos los gérmenes que tiene la vagina. Y puede comunicarse ese riñón al receptor. Últimamente lo que se hace, lo que siempre se hace habitualmente cuando sacamos un órgano es meterle una bolsa de plástico. Cuando se mete en una bolsa de plástico, pues lo normal es que no se infecte. Pero vamos, eso es una opción más, sacar el riñón por la vagina. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una nefrectomía laparoscópica? Pues tiene menos dolor postoperatorio, la cicatriz más pequeña que hemos visto, la recuperación mucho más rápida, menos estancia hospitalaria, la cirugía la vemos magnificada, no la vemos como una cirugía abierta. Y las desventajas es que la función del injerto esté disminuida en el postoperatorio inmediato. ¿Por qué? Porque cuando quitamos un riñón, por vía abierta lo quitamos, lo vamos a poner. Cuando lo quitamos por la laparoscopia, tenemos que dejar el riñón ahí en el abdomen, luego hacer la incisión, o sea, te lleva mucho más tiempo para sacar el riñón que una cirugía abierta. Pero dentro de lo que cabe, no es mucho tiempo, puesto que nosotros estamos poniendo riñones que han sacado en otro sitio el día anterior. Entonces esto lo sacamos de un quirófano y vamos al quirófano al lado que está la otra persona ya abierta para poner el riñón. O sea, el tiempo que se tarda es mínimo, pero vamos, que a veces se tarda un poco más tiempo. El tiempo operatorio es más largo que si hacemos una cirugía abierta
y luego la enseñanza de la persona que está haciendo la extracción pues tiene una curva de aprendizaje mucho más larga que si hace una incisión abierta. Es decir, que una persona, nosotros aquí, cuando empezamos a hacer extracciones de órganos para trasplante por la laparoscopia, como mínimo tenemos que llevar 50 o 60 nefrectomías previamente, de otra patología, no para un riñón. Es decir, para sacar un riñón por la laparoscopia, para que te sirva para otra persona, tienes que haber hecho de 50 a 60 nefrectomías laparoscópicas previamente. Sin embargo, un cirujano que va a sacar un riñón por lumbotomía, pues no tiene que hacer muchas más, pero la laparoscopia sí. ¿Cuáles son las ventajas de un riñón de vivo? Primero porque funciona mucho mejor, mucho más rápido, porque espera los 5 minutos que vamos de un quirófano al quirófano de al lado. O sea, el tiempo es muy pequeño, entonces el riñón funciona bastante mejor. Segundo, la supervivencia del riñón al año es de un 93%. La supervivencia del cadáver es un 87%. Así que ya vemos que estadísticamente es mejor una cosa que otra. Pero también es importante que un riñón de vivo, la vida media es de 20 a 22 años y más. La supervivencia del riñón de cadáver es de 13 años, o sea, prácticamente la mitad. Nosotros ya hemos puesto, cuando hemos puesto riñones de vivo, que empezamos a ponerlo en el año 2002, aún no hemos puesto otro riñón a esa persona, es decir, que está viviendo con eso. Sin embargo, los de cadáver, ya hay personas que llevan 3 riñones. Uno en la fosa ilíaca derecha, otro en la fosa ilíaca izquierda y otro en la zona lumbar cogiendo la arteria del bazo, porque ahí no tenemos arterias para suturar la arteria. Entonces, hoy en día lo que estamos haciendo, en vez de irnos al bazo, que es más problemático, es, si ponemos el riñón en la fosa ilíaca derecha, lo que hacemos es ponerla alto o bajo, para en la siguiente operación poderlo poner más bajo el riñón. Es decir, no ponerlo en la mitad de la fosa, ponerlo un poco más alto, un poco más bajo, para tener hueco si tenemos que poner otro riñón a esa persona. Porque claro, hay gente que lleva 3 riñones. Hay gente que se le puso el riñón cuando tenía 25 años y tiene 60 años, se le han puesto ya 3 riñones. O sea que... Los que no sirven, sí, se quitan todo. Pero los que no sirven de cadáver, no, de vivos sirven todo. No puedes tirarlo. El paciente que ya le han trasplantado, cuando empieza a fallar ese riñón, si ya no ya entra diálisis otra vez, si se le quita ese riñón. No, no se le quita. Ni aunque sean poliquísticos. Es que ese no va a hacer poliquistosis. Va a hacer quistes, pero poliquistosis no. ¿Cuándo se le quita? Hay que quitarlo algunas veces. ¿Cuándo se le quita? Porque algunos hacen hematurías importantísimas y tenemos que quitarle el riñón, porque se desangra. Cuando se infectan y no podemos solucionar la infección con antibióticos, hay que quitarle el riñón. Y a veces cuando producen dolor, aunque habitualmente el dolor no se produce porque no tiene los nervios, se los hemos quitado, porque no los hemos puesto en otro sitio. Pero a veces la tensión que tienen, porque cuando hacen rechazo, se produce una dilatación, una reacción inflamatoria. Entonces los que tienen rechazos continuados, que son los riñones que se van también, pues eso, están con la molestia ahí, pero no por el riñón en sí, sino por toda la reacción inflamatoria que hacen alrededor. Entonces eso también hay que quitarle el riñón. Lo que pasa es que a veces, si por ejemplo es por hematuria y no tiene más sintomatología, en vez de quitarle el riñón, lo que hacemos es embolizarlo. Se manda a rayos, se le pone un coil, un ovillo de sustancias coagulantes, y entonces se coagula el riñón. Y lo normal es que el riñón disminuya un poco de tamaño, y el dolor eso se le quita. El problema es a la persona que le pone el muelle en toda la arteria y luego tenemos que quitarlo. Porque el muelle produce una reacción inflamatoria bestial y luego no puedes clampar, porque está el hierro ese que tiene en medio y tienes que clampar con las coronarias aquí arriba, por no decir otra cosa aquí arriba. Porque tú tienes que cortar y clampar como sea. Y a veces tienes que cortar y empieza a sangrar aquello y tienes que clampar debajo, porque no puedes clampar, porque dentro de la arena tiene un cuerpo extraño y a veces es muy difícil clampar eso. Está duro, pétreo. Entonces, cuando lo que hacemos habitualmente cuando un riñón no va bien, si hay que quitarlo, lo quitamos. O sea, ya prácticamente ponerle, o sea, embolizarlo de forma como radiológica no hacemos menos. Porque si luego hay que quitarlo, nos las vemos, nos las deseamos para quitar el riñón ese. Porque es muy problemático.
una vez que lleva un coli puesto. Es más complicado, ¿no? Cuando se infecta, claro. Un riñón trasplantado, no todo el mundo lo quita. La prueba es que todos los hospitales que hay por ahí, cuando hay un problema de eso, lo mandan arriba. ¿Por qué no lo quitan? Porque los riñones son cuerpos extraños que están en ese organismo y el organismo tiende a expulsarlo. Y para expulsarlo lo que hace es reacciones inflamatorias. Entonces, el riñón es como una piedra. Y lo que hay alrededor es una piedra. No hay anatomía ninguna. Pero es que tú tiras del riñón y debajo tienes la ilíaca, la arteria ilíaca y la vena ilíaca. Es decir, que te puede llevar la arteria ilíaca y no es la primera vez que ha pasado. Y hemos tenido que ir a pise corriendo. Es decir, que quitar un riñón trasplantado es una mañana. Es muy difícil. Y a veces ya se te pone tan fea la cosa que tienes que abrir la cápsula del riñón, dejar la cápsula y lo que es el parénquima, lo que es la molla, quitarla, vaciarlo. O sea, vaciarlo, porque es imposible meterse por debajo de eso. O sea, que quitar un riñón es muy problemático. Bueno, otras ventajas, primero supone un ahorro porque no se mete la persona en diálisis. Esto es lo que o sea, los americanos, como hacen cuentas para todo, se ahorran 18.000 euros cuando es un trasplante de cadáver y se ahorran 46 cuando es un trasplante de vivo. Esto es lo que tenemos aquí de trasplante de vivo. Como digo, empezamos en el año 2002, empezamos muy poco, 3 años que no hicimos nada. Luego ya a partir de 2009 empezamos 1, 3, 5, 8, luego bajamos a 4, 8. Aquí el año este fue cuando nos pusimos el altruista y este año pasado 5. Y este año no llevamos ninguno. Este mes probablemente haremos 2. Este mes que viene. Y tenemos 2 o 3 más para poner. ¿Por qué lo hemos puesto antes? Porque el que teníamos para poner en enero, el donante tuvo un infarto, 15 o 20 días antes. Entonces, claro, no se puede poner. Luego teníamos un hermano con otro, también tuvo el problema del hermano, se pegó un golpetazo y tampoco se pudo poner. Así que teníamos 2 para poner de primero de año ahora y esos 2 se han suspendido. Ya tenemos otros 2. Hay uno que tiene una diabetes muy importante y hay que regular esa diabetes antes de que poner el riñón. Pero tenemos ya 2 preparados, que son una pareja y un hermano y una hermana, que lo haremos este mes que viene probablemente. De todas formas, si alguno quiere ver un trasplante, se puede subir al quirófano de urología y verlo. Hay que enterarse lógicamente cuando vamos a poner un riñón, ¿no? Bueno, eso, el equipo que hicimos el trasplante ese altruista y que por la mañana estuvimos todo el día en el hospital esperando que nos trajeran el riñón por la tarde, y salió en el periódico incluso, porque es una cosa, digamos, muy poco frecuente. Y aquí tenemos las complicaciones que hemos tenido de trasplante de vivo en la risaca. Son complicaciones solucionables, menos la nefrectomía que he dicho por problemas anatómicos. La nefrectomía de ese paciente de paraplegia. Ese tuvimos que quitarle el riñón. Otro hizo una trombosis venosa, pero porque el paciente probablemente, a veces cuando estás tú allí en la consulta, te viene el padre, la madre, y a veces te empujan a que puedas poner un riñón. Y a veces poner el riñón en el límite. Y los dijeron, bueno, pues si se pierde el riñón, se pierde, pero yo quiero dar un riñón a mi hijo, o a mi prima, o lo que sea, ¿no? Entonces, esta persona tenía fibrilación auricular. Entonces, aunque se puso anticoagulante, el riñón hizo una trombosis de la arteria y tuvimos que quitarla. A veces, esa trombosis se abrió al paciente y metimos líquido con anticoagulantes por la arteria y por la vena, a ver si se disolvía el trombo que había allí, pero ya, como eso, el trombo lo hizo en su casa, ya estaba el paciente en su casa. Y vino el paciente de Lorca, empezó una noche con dolor, y vino al día siguiente. Al día siguiente el riñón estaba ya trombosado prácticamente, ese riñón no valía para nada. Transfusión sanguínea, pues hay que poner algunos. Linfoceles tienen muchísimos de pacientes que se trasplantan, lo mismo que sea de cadáver que de vivo que de asistolia. Linfoceles es una colección de linfa, porque nosotros cuando quitamos el riñón tiene ganglio, tiene grasa, tiene linfa, pero nosotros no sabemos dónde está el vaso ese. Entonces cuando el riñón lo ponemos en otra persona y empieza a funcionar, pues empieza a entrar linfa. Y si no hemos coagulado los vasos linfáticos, que no se ven, pero claro, el vaso arterial lo ves porque está la sangre roja, pero un vaso linfático, como es lechoso o incluso blanco, pues no se ve.
Entonces no se puede clampar. A veces vamos clampando a ciegas para que no ocurra eso, pero a pesar de eso a veces hay un linfocele. El linfocele es una colección de linfa que si es pequeña no hay que hacerle nada, y si es grande lo que hacemos es marsupializarla. Marsupializarla quiere decir que abrimos un ojal de ese quiste y lo abocamos al peritoneo, porque esa linfa es la misma linfa que hay en el peritoneo. Entonces el peritoneo va absorbiendo eso y no hay que hacer más nada. Hacer un pequeño agujero que últimamente lo estamos haciendo por la paroscopia, se perfora el linfocele, la cavidad, y se comunica al peritoneo, y al día siguiente se puede marchar a casa. O sea que es una complicación que a veces ocurre. La infección de la herida quirúrgica, un caso que perdió la función a los 8 años desde el riñón puesto, y actualmente tenemos 33 casos funcionantes en 12 años ya. Es decir, que prácticamente menos esos dos están todos funcionantes. El donante, uno de los donantes, pues hizo un hematoma que tuvimos que evacuarlo de forma laparoscópica. O sea, se evacuó y al día siguiente se marchó a casa. Eso es un riñón. Cuando se saca, lo tenemos metido en el líquido, que el líquido frío, hielo, y lo pelamos para que se quite toda la grasa, para ver bien la arteria y la vena. Este es el riñón, lo que pasa es que con más color, y lo que hacemos es meterle con una bocage, metemos líquido para limpiar el riñón. Entonces el líquido entra por la arteria y sale por la vena. Y hasta que no salga el líquido blanco, estamos perfundiendo el riñón ese. Entonces el riñón ese se queda blanco, es decir, el riñón se queda así. Ese riñón está ya perfundido, se queda blanco. O sea, de color este pasa a ese. Y el líquido que sale es el líquido blanco. Ese es el riñón. Aquí se ve la vena. Esa es la arteria. Fijaros que este tiene dos arterias en vez de una. Entonces lo que hemos hecho es coger el parche entero para no suturar arteria a arteria, porque sería el calibre muy pequeño. Y entonces se puede necrosar, se puede trombosar. Y lo que hacemos, si están muy juntas, es coger todo el parche y ese parche lo metemos a la vena ilíaca, entero el parche. La vena habitualmente no tiene por qué ocurrir eso. Esto es la pelvis renal, es el uréter, y la grasa esta es la que dejamos para que empape a la pelvis y no haga isquemia. Es decir, que la pelvis chupe de esa grasa que hay ahí, porque a veces hay necrosis del uréter terminal. O sea, el uréter tiene 3 arterias que lo irrigan. Una arteria que sale del riñón, que es de esa pelvis, otra arteria que sale de la aorta, está a mitad del uréter, y otra arteria que sale de la vejiga. Cuando nosotros quitamos el riñón, la arteria que hay pegada a la vejiga la cortamos, porque hay que quitar el uréter. Y la arteria que hay a mitad del uréter se corta porque hay que quitar el uréter. La única que no se corta es la que está aquí. Y con esa es la que tenemos que irrigar todo el uréter. El uréter, no obstante, lo cortamos para que se quede un uréter más corto, para que no haga isquemia, no haga necrosis. Y entonces dejamos grasa para que también empape a esa pelvis y pueda chupar sangre. Por esa grasa es por donde se hacen los linfoceles, pero la grasa tenemos que dejarla. Esa es la incisión que le hacemos al paciente para hacer para poner el riñón. El riñón lo ponemos en la fosa ilíaca derecha, aquí. La arteria la suturamos a la arteria ilíaca y la vena la suturamos a la vena ilíaca. Y el uréter se mete en la vejiga, se hace un antirreflujo para que la orina no suba al riñón y lo altere. Esa es la arteria ilíaca, esa es la vena ilíaca, ese es el cordón. Entonces, lo que hacemos es liberarlo todo muy bien para que se quede limpio, es el psoas. Y aquí abrimos un ojal, ponemos la arteria, y la vena, y aquí abrimos un ojal y ponemos la arteria. Para hacer eso tenemos que clampar la arteria a la vena, lógicamente, si no se nos desangra allí. Ese es el riñón. La arteria que vamos a poner en esa arteria está clampada, como estáis viendo. La arteria está clampada y le hacemos un orificio y suturamos la arteria del riñón a la arteria ilíaca. Ahí ya está suturada la arteria a la arteria ilíaca, aún sigue estando el clan puesto, los 3 clanes que hemos puesto ahí. Una vez que hemos puesto la arteria, la vena, pues algunos ya empiezan a orinar. Este uréter está saliendo orina ya. Sobre todo en los trasplantes de vivo. Los trasplantes de cadáver habitualmente orinan al día siguiente o 2 días, pero vamos, algunos salen ya orinando del quirófano. Sobre todo los trasplantes de vivo salen orinando. Es decir, pacientes
que no ha orinado hace 10 años y empieza a orinar, pues es muy importante. Y para el cirujano también es muy importante hacerlo y verlo, ¿no? Verlo sobre todo cuando se anastomosa la arteria y la vena y desclampamos y empieza a entrar sangre al riñón, y el riñón que estaba blanco pues empieza a tomar un color sonrosado y además se hincha, el riñón se queda mucho más grande de como estaba anteriormente, y eso pues realmente te da una tranquilidad cuando está operando el riñón ese. Eso es el uréter que se va a implantar en la vejiga. Eso es lo que hemos dicho antes, cómo se hace. Las barreras para el trasplante de vivo, pues principalmente al nefrólogo hay que convencerlo, porque el nefrólogo lo suyo es la diálisis y no quiere saber más nada. Entonces hay que intentar, ahora ya están entrando un poco más al toro porque están viendo que los trasplantes van muy bien, pero esa afirmación que he puesto antes, que ponía que el estado ideal de un paciente con insuficiencia renal era su diálisis, pues ya eso está pasando un poco a la historia, pero eso era cosa de nefrología. Y hay muchos hospitales, por ejemplo, hay aquí hospitales que no nos mandan pacientes para poner riñón porque los nefrólogos que hay creen que es mejor la diálisis. Y entonces, quedamos muy cómodos con la diálisis y no nos mandan pacientes para hacer trasplantes. Eso sigue habiendo, y aquí en Murcia sigue habiendo. También miedo al fracaso, porque claro, quita un riñón de un señor que está bien y que luego el riñón no funcione. Entonces, pues la gente pues tampoco está por la labor. Y luego también el donante pues tiene el temor de que es un órgano que se va a quitar, no se sabe, o él no sabe cómo va a funcionar posteriormente, y luego que es una operación de una nefrectomía, de quitar un riñón. Entonces, pues siempre tiene su temor, ¿no? Hay familias que no están concienciadas, es decir, que nosotros, cuando hay gente que muere en el hospital, hay 3 enfermeros que, digamos, son los protagonistas, porque son los que en el momento más duro de la familia, que se ha muerto la pareja, o se ha muerto el hijo, o se ha muerto el padre, es cuando ellos entran a pedir el riñón, los 3 enfermeros que hay allí. Y eso es muy meritorio para esta gente. En ese momento entra y dice, mire usted, como su padre o su hermano va a morir, aunque está latiendo el corazón, pero está descerebrado, a ver si quiere usted dar el riñón. Son muy problemáticos. Entonces hay muchas familias que no están concienciadas, pero cada vez hay más familias que están concienciadas. Tanto es así que en España es el país que más donantes tiene. Ha salido una estadística hace poco tiempo que el país que más donantes tiene es España, con respecto a Europa y a América. España es la que más donantes tiene. Y bueno, pues también he traído esto porque todo el mundo tenemos que hacer propaganda del trasplante. Entonces hay hospitales que se deben poner un poco las pilas para que manden pacientes y poder poner trasplantes y sacarlos de diálisis. Hay que implicar a los enfermos de que hay un tratamiento bueno para ellos, que es quitar la diálisis y ponerse con un riñón, un trasplante de riñón. Modificar el dilema ese de diálisis-trasplante, sobre todo en los servicios de nefrología. Hay que informar a los pacientes cuando van al nefrólogo y van con un familiar con una insuficiencia renal, hay que concienciarlos que hay una solución muy buena y el trasplante renal, que no todo el mundo quiere trasplantarse. Luego hay otra cosa importante y es concienciar a la administración de que el trasplante es el tratamiento más barato que tienen, es donde menos se gasta y es donde más tienen que implementar. Es decir, a veces hay hospitales que no sacan riñones pues porque no le pagan la guardia por lo menos. Así un hombre que se tira toda Santa Noche ahí para sacar 2 riñones, pues, y viene altruistamente. Entonces, pues, nosotros cobramos una guardia localizada. Es decir, nosotros sacamos un riñón y ponemos un riñón, pues 6.000 pesetas. Entonces, hay ciudades, por ejemplo, Barcelona, al urologo que está allí, cobra 200.000 pesetas casi por poner el riñón. Y se quieren separar. Nosotros cobramos una guardia por ponerlo y otra guardia por sacarlo. Una guardia localizada, ni de presencia física. Entonces, claro, hay hospitales que no quieren sacar riñones, porque yo creo que no le pagan ni la guardia. Entonces, pues, hay que implementar también y concienciar a la administración de que somos trabajadores y que yo no tengo por qué estar a las 4 de la mañana poniendo un riñón si no me pagan nada. Pues yo tengo la guardia y hago la guardia de mi urología. No tengo por qué hacer guardia
de otra cosa que no hacen los otros hospitales, y yo sí lo tengo que hacer. Entonces, si lo tengo que hacer, habrá que implementarlo, ¿no? Entonces, estas cosas parecen una tontería, pero claro, Barcelona, el país catalán, es donde los países catalanes estos son los que más riñones ponen. Pero claro, es que el globo está encima del fuego porque cobra. Que eso parece una tontería, pero es así. Es así. Nada, y muchas gracias. Si tiene... ¿Tenéis alguna pregunta que se os ha quedado por ahí? Seguro que tenéis. ¿Se ha explicado también todo, que lo entendéis todo también? ¿No tenéis ninguna pregunta? Se ha explicado todo perfecto, ¿no? Me alegro yo, hombre, de que ocurra así. El donante ya es monorrenal, ¿no? Y a partir de ahí tiene que continuar con medicación y... El donante Donante vivo, sí, que da su riñón. ya es monorrenal, entonces ya tiene que continuar luego con medicación. El donante eso. vivo, hay estadísticas que tú tienes más problemas. Te puede pasar más cosas el día que vas a trabajar que dar un riñón. Está comprobado. Es decir, que estadísticamente han hecho una estadística y dicen, vamos a ver la gente que va a trabajar, cuánta gente se mata. Y en el trabajo se matan, pues no sé, tanto por ciento. Bueno, por los que dan el riñón mueren menos y tienen menos problemas. Eso primero. Segundo, el paciente que da un riñón se está explorando de por vida. O sea, a ese señor todos los años le hacemos una analítica, un escáner, se hace todo. Es decir, que cualquier cosa que le pase va a solucionarse antes que a otra persona que no da el riñón. Es decir, que la persona que da el riñón, ya que da el riñón, por lo menos la vigilancia de toda su vida es exhaustiva. Y esa persona, si se tiene que morir porque no se ha diagnosticado algo, pues ese no se va a morir por eso. Pues porque ese todos los años se hace una analítica, un escáner, se hace unas pruebas y va por ahí, por la consulta todos los años lo tenemos citado. ¿Ya? ¿Todo? Nada. Pues muchas gracias.